La cultura es un sistema ordenado de significaciones y de símbolos en cuyos términos tiene lugar la integración social, según Gertz Clifford en la interpretación de las culturas. La cultura propia es producto del conocimiento del que participa el individuo. Organiza sus esquemas culturales junto con los dos otros que son de su misma comunidad y con quienes socializa, como sus padres, su familia, la escuela, los medios de comunicación, y con quienes comparte no solo un conjunto de signos lingüísticos, sino también los gestos con los que se identifican significados actuales sociales, incluso la expresión de los sentimientos en diferentes situaciones. Cada cultura establece una organización para la interacción social, con pautas que se comparten para vivir en las situaciones de la vida diaria. A través de esas pautas se organiza el mundo y se interpretan socialmente los hechos que ocurren en él. Se define subcultura como una pequeña cultura que hace parte de un todo dentro de una misma sociedad. Es decir, aquí podemos hablar sobre distintos grupos culturales que tienen su propio lenguaje, su propia simbología y sus propios códigos, todo siempre partiendo de lo macrocultural. Un ejemplo de subcultura puede ser las distintas comunidades del gremio musical, como los rockeros, los raperos, etc. Entre esas subculturas encontramos el furry fandom. El furry fandom, que traducido al español significa peludo, y fandom de la contracción de la expansión inglesa fan kingdom, refiere al conjunto de aficionados a algún pasatiempo, persona o fenómeno en particular. Es una subcultura que entre 1980 y 1992 empezó a generar su propia comunidad de artistas, escritores, juegos de rol, arte y literatura. La identidad furry gira en torno a un peculiar interés en los animales o criaturas que poseen características antropomórficas, quiere decir animales con partes humanas y partes animales. Las personas que se identifican como furries suelen ser personas jóvenes, varones y blancos de Estados Unidos en su mayoría, interesados en el arte gráfico, comunidades online, convenciones, uso de fursuits y la escritura. También en la ciencia ficción y los juegos de rol, con bastante diversidad religiosa y política. ¿Por qué las personas se convierten en furries? No se posee una buena respuesta en la cuestión del por qué. Según el Centro de Investigaciones Fury o State of the Fandom 2008, muchos de ellos afirman la afinidad espiritual con los animales, generalmente un animal específico, pero muchos otros lo hacen simplemente por el arte o la pornografía o ambos. Un número de individuos inexplicablemente afirman haberse considerado furries durante mucho más tiempo que conocer el fandom en sí mismo. Algunos mencionan que su entrada en el furry fandom precedió desde su nacimiento. Las personas furries suelen usar uno o varios avatares animales y humanos, una autoimagen idealizada que llaman fursona, en la cual abundan diferentes especies como caninos, felinos y reptiles, entre otros. Un fursuit es un traje furry o un disfraz, que puede ser de cuerpo entero o parcial, en donde se da a conocer o en donde se representa esta fursona en la vida real. En el Centro de Investigaciones Fury, el sociólogo del furry fandom David Rust en 2008 no proporcionaba una edad mediana o promedio para la demografía básica del fandom. Sus cifras muestran que alrededor del 31% de las personas dentro del fandom tienen un rango de edad entre 16 y 22 años. También menciona que en su mayoría los furries son personas blancas, seguido de personas hispanohablantes, africanos, asiáticas y otros. A través de los años fuimos protagonistas de diferentes personificaciones de animales en el arte, la escritura, los videojuegos, las series, películas, etc. Usar animales con cualidades antropomórficas como personajes de una historia,
o un videojuego puede ayudar a los niños a conectarse con el contexto y agrega más creatividad e imaginación a la obra. Por ejemplo, en las fábulas o los cuentos infantiles, los niños se refieren a los animales y los ven como amigos y compañeros de juego. Personificar animales puede capturar el interés de los niños y comprometer sus imaginaciones al considerar un mundo de fantasía en el que los animales toman características humanas. Utilizar personajes antropomórficos abre una historia a muchas alternativas que no estarían presentes si todos los personajes fueran humanos, como por ejemplo el ambiente y las características físicas del animal. Vemos cómo el uso de los animales puede enriquecer a los personajes humanos. Por ejemplo, en Animal Farm de George Orwell, todos los personajes principales son animales con cualidades antropomórficas. George Orwell utiliza las posibilidades abiertas de personificación al retratar su interpretación única de la época previa a la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Hay asimismo rasgos físicos o comportamentales que estimulan o desalientan las conductas antropomórficas, y esa es la procedencia porque son expresamente escogidos, por ejemplo, en robots o cartoons. Igualmente se sabe que intervienen en la realización de los factores cognitivos y motivacionales, considerablemente similares a los identificados para la empatía. Distinguen ambos factores motivacionales: el anhelo de sentirse correspondiente o de interactuar eficazmente con el ambiente, y la socialidad o la necesidad de construir vínculos sociales con otros seres humanos, cuya desaparición es compensada haciendo humanos a agentes no humanos. En la comunidad furry no suelen considerar el sexo algo importante. Sin embargo, dentro de esta abundan diversas orientaciones sexuales, ya sea bisexuales, homosexuales, transexuales, etc. Incluso la persona puede poseer orientación sexual o género dentro de la idealización del personaje. Actually, just having someone to talk to gives me enormous comfort. I'm happy to do it, sir. Boom! Vroom, vroom. Oh yeah, I'm a squirrel, and that feels great. El término GIF dentro de la comunidad refiere a la pornografía furry o la actividad sexual dentro del fandom. Los datos estadísticos controvertidos refieren a un escaso porcentaje que se identifican con la plushofilia, lo cual es el interés erótico por los peluches, o la zoofilia y el bestialismo. En el Furry Research Center se habla de menos del 1% de la comunidad con plushofilia y menos del 2% con zoofilia y bestialismo en asistentes a convenciones. Curiosamente, pocos furries no se consideran 100% humanos y prefieren convertirse en 0% humano, cuya investigación lo relaciona con la transexualidad. Un ejemplo del Centro de Investigación Furry es que el 19,2% de un sondeo está compuesto por la creencia mental no humano. Algunos autores hablan de la disforia de especie, analogía a la disforia de género en transexuales, o también nombrado teriantropía. La teriantropía es una expresión derivada del griego terion, que significa bestia, y antropos, que significa hombre. Es simplemente la afirmación de convertirse de humano a animal. La manera más conocida de teriantropía es la licantropía, del griego likas, lobo, y antropo, hombre. Aunque la definición exacta de licantropía se refiere exclusivamente al cambio en la forma de hombre a lobo, el término a menudo es llevado clínicamente por la conversión en cualquier forma animal. Los criterios para el diagnóstico de licantropía fueron introducidos por Keck en el año 1988, debiéndose hallarse al menos uno de los siguientes factores. El primero es que el sujeto ha expresado verbalmente durante intervalos de lucidez o retrospectivamente ser un animal determinado, o el individuo se ha comportado de un modo equivalente a un animal determinado. Pero eso no significa que vestir un fursuit necesariamente implica tener plushofilia, terantropía o algún desorden sexual, sino que es meramente una materialización del personaje idealizado, generando alternativas de interacción social. Aclaro que las estadísticas mostradas anteriormente no implican necesariamente un criterio definitorio, pues los datos pueden ser útiles en el reconocimiento de la varianza o la diversidad, así como la multiplicidad de actores sociales que componen el furry fandom. ¿Quién está feliz? 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 Internet es un ambiente virtual de interacción social e intersubjetividad, los cuales son requisitos si de construir identidades refiere. Si bien a partir de otro punto de vista el entendimiento, la memoria e imaginación son inmediatamente representaciones virtuales y sociales con efectos en Internet, se reconstruyen modos de interacción
identidades y comunidades virtuales, así como la seducción del intelecto, el cibersexo y la búsqueda de vidas eróticas identitarias en experimentación conforme al género. Francisco Gallardo, en su artículo Identidad furry en España y sus prácticas de género, un análisis crítico al discurso del 2013, enumera componentes subjetivos de la identidad furry. Lo define como un discurso compartido por algunos miembros. Estos componentes son identidad, tener fursona, gusto por consumir o producir el género artístico, principalmente dibujo y menor medida narraciones, o cualquier forma artística potencial. Interaccionar con otros furries, la comunidad, el fandom, mente abierta, tolerancia, respeto, libertad, imaginación, espiritualidad, sensibilidad por los animales, interés o identificación por los animales o seres antropomórficos, interés social por dibujos animados, una forma de enlazarse con el lado animal, el fursuit ya sea por ocio o por sexualidad, simbolismo de seres mitológicos específicos como los hombres lobo, gustos por juegos de rol con seres antropomórficos, sexuales o no, consumir y o producir GIF ya sea como pornografía o como estilo artístico, sexo, libertad sexual, sueños eróticos con seres antropomórficos, percepción de erotismo hacia dibujos antropomórficos, algo así como fetichismo por seres antropomórficos en algún sentido, percepción de definir lo que ya se era sin saberlo, percepción de definir un gusto hacia algún dibujo, mito antropomórfico que ya se tenía, percepción de continuidad en torno a la creación de fusión a través del fandom, percepción de cierto punto de vista sobre la vida, especialmente a través del arte, ya sea cómico, afectivo y o sexual, sensación de pertenencia y afinidad con otros furries, cierto compromiso por algún una causa o el fandom, una forma de juntar distintos intereses y una parte de vida, ocio, gusto, mente. El autor también dice que el furry fandom es un fandom en el que cada uno puede estar por el motivo que quiera. En resumen, el autor percibe el fandom como algo abstracto pero con una entidad propia, en el que representa repertorios iterativos, como es la fursona. Un furry puede tener uno o varios personajes o incluso ninguna persona. Generalmente suelen ir alterándose con el tiempo conforme se consolida alguno y requiere un proceso muy personal. Puede representar animales, criaturas antropomórficas, seres mitológicos, personajes de videojuego o dibujos animados populares, etc. La fursona puede ser idealizada y usada de varias formas, no excluyentes entre sí. Por ejemplo, un apodo, una autodefinición muy personal, una identificación con humor o diversión, juegos de rol, una caricatura de la realidad en un sentido espiritual, el fursuiting y o actividades de carácter sexual. El furry no es sexo, sino interés por el arte antropomórfico y los animales, así como el conjunto de sus seguidores. En ese orden de ideas, GIF sería simplemente parte del arte furry o sinónimo de la sexualidad dentro del fandom. Existe pornografía de género furry, al igual que existe el hentai dentro del manga. Suele comentarse la gran cantidad de fetichismo que se pueden encontrar dentro del GIF. Y es justamente la exploración en la que, gracias a los diferentes medios tecnológicos y de comunicación, se puede desarrollar más allá del simple y superficial contexto cultural. En este caso, el furfandom. En el libro de Animales a Dioses de Yuval Noah dice que los mitos y las ficciones acostumbraron a la gente, casi desde el momento del nacimiento, a pensar de determinada manera, a comportarse de acuerdo con determinados estándares, desear ciertas cosas y observar determinadas normas. Por lo tanto, crean instintos artificiales que permiten que millones de extraños cooperaran de manera efectiva. A esta red de instintos artificiales le llamaron cultura. A final de cuentas, las culturas simplemente son órdenes tanto político, religioso y social, en el que diversas creencias y valores dan como productos subculturas como el furry, solo que en un ámbito algo animista y fantástico. No digo que esté mal el furry fandom, pero tampoco es que sea la subcultura más perfeccionada hasta la fecha, pues a su vez posee su lado oscuro, refiriéndome a lo erótico y lo estereotipado como casi todas las culturas en su mayoría. El furry también es un estilo de vida, donde hace posible que las personas, dado por hecho las diferencias étnicas y de orientación sexual, interactúen entre sí mismas más fácilmente y se establezcan nuevos lazos de amistad donde se compartan intereses mutuos para el desarrollo de la identidad y las relaciones sociales. En un mundo donde el ideal es el consumo, las tecnologías avanzan y hacen de nuestra vida algo ajetreado, no está de más considerarse parte animal. Pues desde hace miles de años, el Sapiens ya usaba iconos y símbolos totémicos antropomórficos, como por ejemplo el hombre león de estado, el cual es una figura antropomorfa más o menos de 30 centímetros de altura, realizada en marfil de mamut.
data entre 40.000 y 32.000 años de antigüedad, según los especialistas. También se han apuntado similitudes en algunas pinturas rupestres francesas, como la de la cueva de Chauvet, en las que se expresan o se muestran seres de aspecto híbrido. Entonces simplemente en la antigüedad realizaban estas obras de arte es como una representación de la cultura y la unificación de la cooperación entre una o más sociedades del pasado. También es un error caer en la generalización de la ideología dentro de la cultura, pues al igual que toda debe ser cuestionada y no hacer una representación de identidad por medio de esta, no tomarlo como una cultura absoluta, ya que las personas tienden a identificarse por medio de su orientación sexual o sus enfermedades, sus gustos musicales, etc. El ser Fury no te hace mejor ni peor persona, solo es una muestra de la globalización de la cultura y la expansión de los movimientos ideológicos que por medio de la tecnología se hace más sólido, haciendo aparición así de la contracultura anti-Fury, como por ejemplo la frase de Oscar Wilde de darle a un hombre una máscara y ese se mostrará tal cual es. A lo mejor cuando somos proyectados intersubjetivamente con las ideas de una persona, eso nos facilita mostrarnos como realmente somos. No digo que alguien que posea una persona, por ejemplo un dragón y huele, defina a una persona, sino que expresa sus emociones a través de esa idea. Por eso considero que muchos jóvenes quieren por medio de este fandom dirigirse a sus padres para decirles que son Furies, cuando probablemente están queriéndoles decir que tienen una orientación sexual diferente por temor a no seguir la norma o la costumbre. Y es que como sapiens tendemos a temerle a lo que no dicta la norma, a seguir como espectadores juiciosos la cultura de la norma universal. Por eso no significa que no podamos seguir como humanos poseyendo ese lado juguetón, entre comillas, y curioso, en el que hace miles de años convivíamos y valorábamos más las buenas amistades y las relaciones que estar en un mundo persiguiendo el dinero y las fortunas. Las referencias de este mini documental las voy a dejar al final del video junto con los clips y escenas usadas en el mismo. Si el video te agradó, por favor dale pulgar arriba, compártelo. Se despide Dexen, hasta la próxima.